Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de ciudades, o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y ya estamos cerrando el mes, pero pasó el 21 y es fijo que nosotros llamemos a Oscar Mesa luego que pasa el 21 de cada mes. Él es el PhD en Economía, profesor universitario de doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela. Él es director del Sendas y ellos se mantienen desde hace mucho tiempo, que siempre le pido que nos los reitere, haciéndole seguimiento al monto de la canasta alimentaria, generando datos, que es importante los datos para poder desarrollar políticas públicas adecuadas, y es bueno que mantengan siempre la advertencia. Lo cierto es que vamos a preguntarle entonces cómo cerró la canasta alimentaria, volvemos a reiterar en esta oportunidad, cuando aún los docentes y muchos trabajadores siguen en la calle pidiendo aumento salarial. Invitamos a seguir a Oscar Mesa en su Twitter, @OscarMesaL. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola María Alejandra, y buenos días también a los amigos que nos escuchan. Un placer conversar con ustedes. Sí, coméntanos entonces, hubo un leve aumento, ¿no? Bueno, un leve aumento en dólares, María Alejandra. Porque claro, en bolívares, en dólares fue de apenas 0,4%, porque el aumento fue de 1,81 con respecto al precio de la canasta alimentaria del mes pasado. O sea, estamos hablando de la de enero, específico. La de diciembre cerró en 485,06. Correcto. Y la de enero en 486,87. Correcto. Y por lo tanto el aumento en dólares fue de 1,81 dólares, 0,4%. Hasta ahí, digamos, todo bien. Pero cuando tú ves cuánto significó el aumento en bolívares, estamos hablando de 2.197,22 céntimos, 26,7%. Y allí, por ejemplo, es bueno que lo comparemos con lo que emitían la semana pasada la RAI, la televisora italiana, que decía que estaban preocupados en Italia, como en otros países de Europa, porque tenían una inflación anualizada de 10%, y nosotros tuvimos 26,7% en los alimentos solo en el mes de enero. Y la inflación anualizada de los alimentos, es decir, los precios, cuánto han aumentado los precios en un año, enero, estamos hablando de 383,5%. Alejandra, se dice fácil, pero esto es un impacto enorme, y por eso es que el poder adquisitivo del salario mínimo, que al fin y al cabo, como siempre lo repito, es el objetivo central de este indicador desde que lo concebimos hace 26 años, es medir el poder adquisitivo del salario respecto de algo concreto. Ese algo concreto es una canasta alimentaria. Bueno, ese poder adquisitivo del salario mínimo, que está todavía en 130 bolívares para el mes de enero, era equivalente a 6,07 al tipo de cambio que utilizamos, que fue 21,40. Apenas podía adquirir el 1,2% de la canasta alimentaria, de manera, y un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. De manera que el déficit es prácticamente 99% en el mes de enero, con lo cual, con ese salario, con ese poder adquisitivo del salario mínimo, apenas se podía cubrir el costo de un kilo de carne molida o de un cartón de huevo. Es decir, eran $6.07. En este momento estamos hablando de un salario mínimo y su equivalente en pensiones, que es más o menos $5 en el mes de febrero. Bueno, eso es lo que se podía adquirir. El resto no se podía adquirir porque, repito, un salario mínimo
debería ser suficiente, como lo fue durante mucho tiempo, con un salario mínimo y medio. En la base de datos como esta, tú podías adquirir una canasta alimentaria. De manera que en el mes de enero se requerían 80.14 salarios mínimos, 2.7 salarios mínimos, casi 3 salarios mínimos cada día. Eso era equivalente a 347 bolívares con 29, y en dólares 16,22, que se ha mantenido más o menos cada vez que conversamos tú y yo. Hablamos más o menos de 16 dólares diarios, que es lo que necesita una familia para poder comprar, digamos, los alimentos para una familia de 5 miembros. Cada miembro requiere por lo menos 100 dólares mensuales para cubrir solamente los gastos de alimentación. Imagina. Y del tiempo que nosotros hablamos para acá, estaba planteado un encuentro en Nueva Esparta, ¿se acuerda? Sí, como no, la última vez, exacto, que te dije, ustedes tenían la posibilidad de tener noticias más frescas. De allí lo que tenemos que celebrar es que al menos se sentaron, ¿no? Compromisos de escuchar y de analizar. Pero ahora, pues ni siquiera cuando hay un aumento de salario mínimo, ni la gente se entera ni se alegra, pues no era todo un acontecimiento esto en una oportunidad. Y pues realmente ya no lo es. ¿Qué expectativas habrá sobre esto? Y no sé si tiene alguna recomendación como especialista, como economista, porque la gente ya le perdió la esperanza de esto. Es más, incluso le preocupa que cuando va a aumentar el salario, entonces hay más aumentos. Bueno, aquí por cualquier cosa hay aumento, ¿no? Y la inflación está que no para. Pero ¿cuál sería la recomendación más allá de escuchar que yo lo celebro? Mira, a las partes, ¿no? No, bueno, nosotros hemos participado, el profesor Ronald Barça y yo, en la formación de los dirigentes sindicales, ya hace casi un año, cuando iban a comenzar pues las reuniones auspiciadas por la OIT con el gobierno y con los empresarios. De manera que la primera recomendación es la que te voy a reiterar en este momento: solicitar la información oficial al gobierno de los ingresos y egresos. Es decir, ¿con qué cuenta el gobierno? Si es verdad lo que dice el señor Maduro en la presentación de las cuentas en la Asamblea Nacional, de que el país creció, no sé, 17%, bueno, eso no, de alguna manera también no se revierte a favor, digamos, de que los trabajadores del sector público y los pensionados puedan recibir alguna remuneración que les permita siquiera adquirir, fíjate que no aspiro ni siquiera el 100% de la canasta, sino por lo menos el 25% en comparación con lo que hoy podemos adquirir. Pero eso se discute, es decir, el gobierno no es transparente, como sabemos, en sus cuentas. Por eso es que existimos, digamos, varias organizaciones que procuramos emitir datos para tener una referencia, pero esa es la primera recomendación: solicitar las cifras oficiales. Por ejemplo, el gobierno debería publicar el dato de la canasta alimentaria normativa, que es la canasta oficial. Extraoficialmente yo tengo la información de que está ubicada en el orden de los $350, pero no la publican desde el año 2014, ¿no? Entonces fíjate tú, un dato sería, porque seguramente si los trabajadores van a presentar la canasta nuestra del Senda, pues el gobierno dirá que esa canasta no le merece credibilidad, pues. Bueno, la pregunta sería, bueno, muy bien, ¿y cuál es la canasta de ustedes? Preséntenla. Claro. Esa sería una. Entonces tú tendrías, digamos, dos referencias: una canasta que sería la canasta del gobierno, la canasta, digamos, la nuestra. Los empresarios, por supuesto, no van a presentar ninguna canasta, pero los empresarios están pagando ya por encima de $100, claro. Y ahí se acordaría un salario que sea viable, que sea sostenible por la economía, si es que se presentan los datos, tanto por parte del sector privado como por parte del sector del gobierno, los datos confiables en cuanto a cuál es la evolución de la economía, porque la perspectiva que tenemos y los datos que tenemos en este momento los economistas no son precisamente alentadores sobre el comportamiento de la economía para este año. Sí. Eso hace pensar que el aumento salarial probablemente, el tope que se ha planteado, y esto la información la tengo de la CTV, es el mes de abril. Pero por supuesto, el mes de abril está ahí prácticamente el 1 de mayo, y hay que recordar que el último salario, María Alejandra, se hizo el 15 de marzo, así que estamos prácticamente a un año de ello, ¿no? Si eso se acuerda de manera consensuada y hay una cierta transparencia que hay ahorita con relación a los números para poder discutir, bueno, yo creo que no va a superar los $50. Nosotros reiteramos que la economía pudiera plantearse siquiera un salario mínimo de $100, que es el que teníamos hace 50 años,
bueno, teníamos un poquito más, pero porque el sector privado ya prácticamente lo paga, pero también hay que ver si todo el sector privado también puede. Es decir, por eso es que es importante al menos la reunión y no que se tomen estas decisiones unilateralmente. Pero mientras tanto, los pensionados y los empleados públicos, y por supuesto maestros y profesores, que yo también lo soy, pues bueno, lo que estamos recibiendo como ingresos de bolívares no nos alcanza sino para lo que he dicho, un kilo de carne molida. Incluso, María Alejandra, el último dato que hemos podido nosotros calcular de cuánto se necesita para el transporte de esta familia trabajadora de 5 miembros para los 2 que trabajan, estamos hablando de $50 mensuales. María Alejandra, eso seguramente no será mucho en otro país, pero aquí sí, cuando el salario mínimo es equivalente a $5, de manera que tú necesitarías por lo menos 10 salarios mínimos para cubrir el costo del transporte, nada más para trasladarte a la empresa o a la escuela, en este caso en el sector público, ¿no? Y por eso muchas empresas privadas están pagando también alrededor de $40 adicionales para que los empleados puedan llegar a su puesto de trabajo. De manera que es bien complicado y en ese contexto es muy difícil un crecimiento económico, como señala tú, la introducción de esta sección, para un desarrollo sostenible. Sí. Es muy difícil. Bueno, mucho de qué hablar y vamos a seguir siempre contactándote para pues dar esas recomendaciones, porque decir, bueno, al menos de tanto, yo creo que bueno, la plata es la plata, la matemática es específica, claro, es la que es, entonces que la gente va a comer menos, no va a tener la medicina completa, ahí hay todo un dilema, así que bueno, seguimos conversando. María, tú eres ingeniero, así que tú sabes que los números no mienten. No mienten, así es, y son durísimos, pero bueno, son durísimos, sí, seguimos conversando el próximo mes. Gracias, Oscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado de Economía de la Universidad Central de Venezuela y director del Senda. Síganlo en su Twitter, @OscarMesaL. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.